Una fría mañana de diciembre en Nueva York comenzó para Jason Mitchell como de costumbre, con una taza de café fuerte y revisando los informes bursátiles. El teléfono sonó justo cuando estaba poniéndose el abrigo para dirigirse a la oficina. En la pantalla apareció un número desconocido de Boston. Jason pensó en ignorar la llamada, ya que tenía una reunión con inversores en una hora, pero algo lo impulsó a contestar. La noticia sobre la muerte de la abuela Marta lo tomó por sorpresa. El abogado de la familia, el señor Anderson, mencionó algo sobre el testamento y la necesidad de viajar, pero Jason apenas prestaba atención. La última vez que había visto a su abuela fue hace 3 años, en Acción de Gracias. En ese entonces, ella lucía tan enérgica como siempre. Su cabello canoso estaba perfectamente arreglado y en sus labios se dibujaba su característica sonrisa cálida. Ella trató de convencerlo de quedarse el fin de semana, pero él tenía prisa por una importante reunión en Chicago. Jason se dejó caer en el sillón de cuero, ajustando mecánicamente el nudo impecable de su corbata. A sus 32 años, ya era socio junior de un prestigioso banco de inversión. Su fotografía había adornado la portada de la revista Forbes en la sección 30 menores de 30, destacando a los financieros jóvenes más exitosos del país. Vivía en un lujoso penthouse en Manhattan y tenía un Porsche deportivo en el garaje. Había logrado todo lo que siempre soñó. Cancelando todas sus reuniones, Jason tomó un tren a Boston. A través de la ventana, veía pasar suburbios cubiertos de nieve, mientras en su mente aparecían fragmentos de recuerdos. El pastel de manzana de su abuela, los crujidos del suelo de madera en la vieja casa, el aroma de canela y vainilla en la cocina. Ella siempre lo había comprendido. Nunca lo juzgó por dedicar toda su vida a su carrera. Pero a veces, en sus ojos se percibía una tristeza inexplicable cuando él rechazaba visitarla en Navidad o en su cumpleaños. En la oficina del señor Anderson le esperaba una sorpresa. En lugar de una cuenta bancaria o una parte de la casa de su abuela, recibió un cuadro. Antiguo, con un marco de madera desgastado y colores desvaídos, representaba un paisaje de una granja al atardecer. ¿Es esto todo?, se le escapó a Jason antes de poder controlarse. El abogado le entregó un sobre con una breve nota escrita con la caligrafía meticulosa de su abuela. Querido Jason, este cuadro es lo más valioso que puedo dejarte. Algún día entenderás por qué. Con amor, abuela Marta. Jason, molesto, guardó la nota en su bolsillo. No tenía tiempo para acertijos sentimentales. Podría vender el cuadro. Tal vez tenía algún valor histórico. Ya estaba buscando un tasador en su teléfono, cuando su mirada se posó accidentalmente en la firma en la esquina del lienzo. Algo en esas letras desvaídas le resultaba extrañamente familiar. El resto del día lo pasó lidiando con papeles y llamando a agentes inmobiliarios para decidir qué hacer con la casa de su abuela. Por la noche, de regreso en el hotel, sacó el cuadro de su funda protectora. Bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio, el paisaje parecía aún más deslucido e insignificante. Pasó el dedo por la áspera superficie del lienzo, y de repente le vino a la memoria una historia que su abuela le había contado en su niñez. Una historia sobre cómo ese cuadro llegó a su familia. En ese momento, no le había dado importancia, pero ahora algo lo hizo detenerse a reflexionar. La abuela decía que el cuadro escondía un secreto. A veces, las cosas más importantes no se ven de inmediato, solía repetir ella. Jason se quedó mirando el lienzo, intentando comprender qué tenía de especial. Un paisaje rural común, una vieja casa de campo, un huerto de manzanos, un sol poniente que teñía el cielo de tonos dorados. Y, sin embargo, algo en la composición del cuadro parecía inusual, como si el artista hubiera colocado intencionalmente los detalles en un orden específico. Una llamada de su hermana Emily interrumpió sus pensamientos. No hablaban desde hacía más de un año, tras una discusión por la venta de la casa de sus padres. ¿Ya sabes sobre el cuadro?, preguntó ella sin rodeos. En su voz se notaba una extraña tensión. Sí, respondió Jason. Voy a buscar un tasador. Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. La abuela decía que algún día ese cuadro cambiaría tu vida, dijo Emily en voz baja antes de colgar, dejando a su hermano perplejo. A la mañana siguiente, Jason decidió visitar la casa de su abuela. El viejo caserón victoriano lo recibió con el crujido de las tablas del suelo y el aroma de muebles antiguos. Cada rincón guardaba recuerdos.
Allí estaba la mecedora junto a la ventana, donde la abuela Marta le leía cuentos. La estantería de libros con tomos desgastados detrás de puertas de vidrio. Un reloj de pie que marcaba el tiempo con su mismo tic-tac constante. Al subir al segundo piso, se detuvo frente a la puerta del dormitorio de su abuela. Todo estaba tal como ella lo había dejado. La cama perfectamente hecha con una colcha de encaje, el tocador con un cepillo de plata y antiguos frascos de perfume, fotos enmarcadas en las paredes. En una de ellas, el pequeño Jason estaba sentado en el regazo de su abuela, sonriendo ampliamente a la cámara. Tendría unos 5 años, no más. En un cajón del tocador, entre la ropa cuidadosamente doblada, encontró una caja con cartas antiguas. Sobres amarillentos, tinta desvaída, sellos postales de hace 40 años. Cartas de su abuelo Frank, a quien Jason nunca conoció, pues murió un año antes de su nacimiento. Entre los sobres había un cuaderno de cuero desgastado. La caligrafía clara de la abuela Marta era la misma que en la nota final. 23 de septiembre de 1972. Hoy Frank me regaló un cuadro. Jason se dejó caer en el borde de la cama, leyendo las líneas. La abuela describía aquel día con detalle, como si quisiera preservar cada momento. El abuelo había comprado el cuadro a un viejo pintor en una feria de la ciudad. «Hay algo especial en él», dijo en ese entonces. «Míralo con atención, Marta. A veces, las cosas más importantes están ocultas a simple vista». Las mismas palabras que su abuela solía repetirle a Jason. El teléfono sonó de nuevo. Su asistente le recordaba una importante videoconferencia con socios de Tokio. Jason colgó molesto. Por primera vez en mucho tiempo, el trabajo le parecía algo distante y sin importancia. Bajó al primer piso, donde en la sala todavía colgaba el cuadro. Ahora su cuadro. A la luz de la mañana, se veía diferente. Los colores parecían más vivos y los detalles más claros. El timbre sonó. Era el señor Anderson con documentos adicionales. Al notar que Jason observaba el cuadro, el abogado sonrió. ¿Sabía que su abuela hablaba mucho de ese cuadro? Estaba convencida de que algún día usted entendería su significado. Jason quiso responder algo mordaz sobre la sentimentalidad anticuada, pero se quedó callado. Había algo en las palabras del abogado que lo hizo pensar. Al revisar papeles en el estudio, dejó caer accidentalmente una vieja fotografía. En el reverso estaba escrito: «Un día de verano de 1975, nuestra granja». Jason le dio la vuelta y se quedó inmóvil. En la foto aparecía el mismo paisaje que en el cuadro. La misma casa de campo, los mismos manzanos, incluso las nubes en el cielo eran familiares. Pero su abuela y su abuelo nunca tuvieron una granja. Habían vivido toda su vida en esa casa en los suburbios de Boston. En la caja encontró otras fotografías, una historia completa capturada en película. La abuela y el abuelo jóvenes frente a esa misma casa, su madre de niña en un vestido de lunares, columpiándose bajo los manzanos. ¿Era posible que el cuadro representara un lugar real? ¿Por qué entonces la abuela nunca habló de ello directamente? El día llegaba a su fin cuando Jason finalmente reunió todos los documentos. Al salir de la casa, se detuvo una vez más frente al cuadro. A la luz tenue del atardecer, notó una inscripción apenas visible en el marco, no la firma del artista, sino algo más, grabado con letras pequeñas. Sacó su teléfono, encendió la linterna y se inclinó para leer. «Mira más allá del horizonte», decía la inscripción. Jason parpadeó y observó el cuadro con nuevos ojos. La línea del horizonte en el paisaje realmente parecía extraña, como si el artista la hubiera dibujado de manera intencional para ocultar algo. Al día siguiente, Jason fue al Museo de Arte de la ciudad. La curadora del Departamento de Pintura Americana, la señorita Sarah Parker, examinó el cuadro con una lupa. Sus delgados dedos tocaban con cuidado la pintura agrietada. Sus ojos se entrecerraban detrás de las gafas de montura vintage. «Interesante, muy interesante», murmuró mientras observaba la firma en la esquina inferior. «Es una obra de John Harrison», dijo finalmente Sarah. Era conocido en círculos reducidos a principios de los años 70 del siglo XX. No era un artista muy famoso, pero tenía algo especial. Le gustaba esconder enigmas en sus cuadros. Jason se inclinó hacia adelante, súbitamente intrigado. Sarah continuó. Harrison creía que el arte debía revelarse gradualmente, capa por capa, como un manuscrito antiguo. Cada uno de sus cuadros contenía un mensaje.
En la memoria de Jason surgieron las palabras de su abuela sobre un secreto oculto. ¿Acaso ella sabía sobre esta peculiaridad del artista? Mientras tanto, Sara señaló algunos detalles inusuales en la composición. Las sombras de los árboles, que caían en ángulos extraños, y la disposición de las piedras junto al camino, que parecía demasiado intencionada para un paisaje casual. ¿Ve estas pequeñas cifras ocultas en el patrón de la corteza de los manzanos?, preguntó ella. Parecen coordenadas o una fecha. Jason sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada detalle señalado por la experta. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Y si no es solo un paisaje? ¿Y si el artista representó un lugar real? Sara asintió. Es muy posible. Harrison solía pintar granjas y propiedades reales. ¿Tiene alguna información sobre el origen de la pintura? Él le habló sobre las fotos encontradas en la casa de su abuela. Los ojos de Sara se iluminaron con interés profesional. Tráigalas. Podrían ayudar a resolver el misterio. Los artistas de esa época a menudo utilizaban lugares reales como base para sus mensajes codificados. Tomó el cuadro y lo llevó a la ventana para observarlo a contraluz. Mire, aquí hay algo escrito con pintura clara sobre el cielo oscuro. ¿Ve estas letras apenas visibles? Jason entrecerró los ojos, mirando el lugar señalado. En efecto, en el cielo al atardecer, se distinguían unas marcas que parecían letras de un alfabeto antiguo. Esto podría ser la clave del enigma, continuó Sara. Harrison usaba frecuentemente este tipo de técnicas. Creía que el verdadero arte debía entablar un diálogo con el espectador, obligarlo a pensar, buscar y conectar hechos. El resto del día, Jason lo pasó en la biblioteca del museo, investigando todo lo que pudo encontrar sobre John Harrison. El pintor resultó ser una figura enigmática. Casi no daba entrevistas, vivía aislado y sus cuadros rara vez se exhibían en público. Pero los pocos coleccionistas que tuvieron la suerte de poseer sus obras hablaban de sorprendentes descubrimientos al descifrar los mensajes ocultos en sus pinturas. Esa noche, de regreso en la casa de su abuela, Jason volvió a examinar las fotografías que había encontrado. En el reverso de una de ellas, notó unas extrañas marcas a lápiz, números y letras que se parecían a los que estaban ocultos en el cuadro. Extendió las fotos sobre la mesa, tratando de encontrar una conexión entre ellas y la pintura. De repente, tuvo una revelación. Si unía líneas entre ciertos puntos en las fotos, formaban el mismo patrón que la disposición de las piedras en el cuadro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su jefe, recordándole sobre un informe importante que debía entregar a la mañana siguiente. Pero Jason apenas escuchaba sus palabras. Toda su atención estaba en el cuadro, en este misterio que se volvía cada vez más intrigante con cada nuevo detalle. Por primera vez en años, sintió la misma emoción que experimentaba de niño cuando su abuela le planteaba sus enigmas favoritos. Supo que no descansaría hasta descubrir todos los secretos de esta herencia. De vuelta en casa tras su reunión con Sara, Jason no podía dormir. Una y otra vez regresaba a las fotos antiguas, intentando descifrar su relación con el cuadro. A medianoche, mientras revisaba los documentos en el escritorio de su abuela, encontró un pequeño diario de cuero escondido en un cajón secreto. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía diminuta, y entre ellas había flores secas y recortes de periódicos antiguos. La primera entrada estaba fechada el mismo día en que su abuelo compró el cuadro. La abuela describía con detalle no solo el evento, sino también el comportamiento peculiar del artista. Insistió en que examináramos todos los detalles. Dijo que en el cuadro estaba oculto algo más que un simple paisaje. Frank estaba tan emocionado, como si hubiera encontrado un verdadero tesoro. En las siguientes páginas, Marta narraba cómo pasaban las tardes estudiando cada detalle del lienzo. Jason pasaba las páginas y ante él se desplegaba una historia fascinante. Resultó que la granja del cuadro realmente existió. Era el lugar donde su abuela y su abuelo se conocieron durante unas vacaciones de verano en 1950. El abuelo trabajaba allí como ayudante de un viejo granjero, mientras que la abuela estaba de visita con sus familiares en la vecindad. Cuando, 20 años después, se encontraron por casualidad con un pintor que estaba retratando esa misma granja, lo interpretaron como una señal del destino. De repente, del diario cayó una hoja de papel doblada en 4. Era una carta del artista, John Harrison,
escrita unos meses antes de su muerte. Queridos Marta y Frank, decía, creé este cuadro no solo como una representación del lugar donde comenzó su historia. En él he cifrado un mensaje, un camino hacia la comprensión de lo que realmente importa en la vida. Cada detalle no es casual, cada elemento tiene un significado. Jason tomó el teléfono y marcó el número de la señora Thompson, una vieja amiga de su abuela, que a menudo era mencionada en el diario. A pesar de la hora, ella contestó casi de inmediato. Esperaba tu llamada, Jason, dijo. Marta decía que definitivamente llamarías cuando empezaras a descifrar el misterio del cuadro. Su voz era cálida y ligeramente enigmática. La señora Thompson explicó que el artista era conocido por su enfoque inusual hacia el arte. Creía que un cuadro no solo debía agradar a la vista, sino también contener un mensaje profundo que solo sería revelado a quien estuviera dispuesto a verlo. Tus abuelos pasaron muchos años desentrañando todos los niveles de este enigma, continuó. ¿Y sabes qué? Con cada nuevo descubrimiento, su amor mutuo y por la vida se hacía más fuerte. Jason escuchaba, y en su mente empezaba a formarse una imagen. Los números en la corteza de los árboles eran fechas de eventos familiares importantes. La disposición de las piedras en el camino repetía la constelación bajo la cual su abuela y su abuelo se conocieron por primera vez. ¿Y la línea misteriosa del horizonte? Es un camino, explicó la señora Thompson. El artista pintó el camino hacia la granja de manera que recordara una línea de vida en la palma de la mano. De repente, algo hizo clic en la memoria de Jason. Recordó su última conversación con la abuela, en aquel día de Acción de Gracias 3 años atrás. Ella le mostró su palma, contándole una vieja leyenda gitana sobre cómo las líneas de la mano no predicen el futuro, sino que muestran el camino hacia la felicidad. En ese momento, él desestimó la conversación porque tenía prisa por tomar un vuelo. Ahora, cada palabra de ella adquiría un nuevo significado. Hay algo más que debes saber, dijo la señora Thompson antes de despedirse. En el jardín tras la casa, donde en el cuadro está pintado el viejo manzano, tu abuelo enterró algo importante. Marta decía que llegaría el momento en que tú mismo sabrías cuándo encontrarlo. A la mañana siguiente, Jason canceló todas sus reuniones y se dirigió al archivo de la ciudad. Durante horas, revisó viejos documentos, mapas y registros de propiedades. La historia de la granja representada en el cuadro resultó ser más rica de lo que había imaginado. En 1940, fue comprada por Thomas Harrison, el padre del artista, al regresar de la guerra. Fue allí donde el pequeño John tomó por primera vez un pincel, tratando de capturar la belleza del mundo que lo rodeaba. En los documentos del archivo, Jason encontró un recorte de periódico antiguo. Una entrevista con el artista, fechada el año en que se pintó el cuadro. John Harrison hablaba de su relación especial con los lugares que contenían historias de amor. Cada paisaje no es solo un conjunto de árboles, casas y caminos. Es un testigo de los destinos humanos, un guardián de momentos íntimos. Pinto no lo que veo, sino lo que siento. Historias escondidas en cada curva del camino, en cada sombra de un viejo árbol. De regreso en la casa de su abuela, Jason se dedicó a estudiar los álbumes familiares. En una de las fotografías, le llamó especialmente la atención una pareja joven bajo el mismo manzano que aparecía en el cuadro. Al voltear la foto, leyó la inscripción. Frank le propone matrimonio a Marta, agosto de 1950. Su abuela lucía tan feliz, tan viva, completamente diferente a los retratos formales que colgaban en la casa. Junto al álbum había cartas de su abuelo desde el frente. Sirvió en Corea a principios de los años 50. En cada sobre, además de las cartas, había flores y hojas secas de esa misma granja. Cuando miro estos pétalos, escribió él, recuerdo nuestro árbol, nuestro jardín, tu sonrisa. Y sé con certeza por qué estoy luchando. Jason nunca había pensado en su abuelo como un romántico. La guerra suele endurecer a las personas. Pero esas cartas revelaban a un hombre completamente diferente. Entre las cartas, encontró un viejo recibo. El abuelo había comprado la granja en 1965. Pero por alguna razón, nunca se mudaron allí. Tal vez por eso el cuadro ocupaba un lugar tan importante en su casa. Era una ventana a un mundo de sueños no cumplidos, un recordatorio de planes que nunca se concretaron.
Jason llamó a su madre con la esperanza de obtener más información. Papá siempre quiso vivir en la granja, le contó ella. Pero la abuela trabajaba como maestra en la ciudad. Tenía sus propias responsabilidades. ¿Y sabes qué? Encontraron una manera de mantener viva su ilusión sin sacrificar la realidad. Todos los fines de semana iban allí, trabajaban en el jardín, hacían planes. Era su lugar especial, su forma de mantenerse fieles a sí mismos sin perder lo que amaban. Ahora Jason comprendía por qué su abuela insistía tanto en que pasara más tiempo con la familia. Ella conocía el valor de esos momentos, sabía lo fácil que era perder la conexión con lo realmente importante. Recordó todas esas cenas familiares a las que no asistió, los cumpleaños que se perdió persiguiendo el éxito. De repente, sus logros le parecieron vacíos e insignificantes en comparación con la historia de amor que estaba descubriendo. Al anochecer, encontró la llave de una vieja caja fuerte escondida en el estuche de gafas de su abuelo. Dentro había un paquete de documentos de la granja y otra carta del artista. Frank y Marta, sé que nunca pudieron realizar su sueño de vivir en la granja permanentemente. Pero miren lo que crearon en su lugar. Una historia de amor más fuerte que las circunstancias, más profunda que cualquier riqueza material. Mi cuadro no es solo una imagen de un lugar, es un símbolo de su fidelidad mutua y a sus ideales. Al día siguiente, Jason tomó una pala y se dirigió al jardín. La mañana era fría, el vaho salía de su boca, pero apenas notaba la temperatura. El viejo manzano seguía en el mismo lugar donde estaba pintado en el cuadro, torcido por el tiempo, pero vivo. Comenzó a cavar, siguiendo las pistas del cuadro. Cada golpe de pala lo acercaba a desentrañar el último misterio de su abuelo. El metal chocó contra algo duro. En la tierra había una vieja caja de hojalata cubierta de óxido, pero todavía sólida. Con manos temblorosas, Jason la abrió. Dentro había un sobre dirigido a él y una pequeña caja de terciopelo. Primero tomó la carta, escrita con la letra familiar de su abuelo. Querido nieto, si estás leyendo esta carta, significa que has comenzado a entender lo que tu abuela y yo intentábamos transmitirte. Jason se sentó en un viejo banco del jardín y continuó leyendo. Su abuelo escribió sobre cómo, en su juventud, también había estado obsesionado con el éxito, trabajando sin descanso para demostrar su valía. Hasta que un encuentro cambió todo. Tu abuela me enseñó a ver la belleza en las cosas simples, decía la carta. En el café de la mañana en la veranda, en el aroma de las manzanas, en las risas de los niños. Podríamos haber perseguido la riqueza, pero elegimos una riqueza de otro tipo. En la pequeña caja de terciopelo había un antiguo anillo de bodas, un sencillo aro de oro con una fecha grabada. Este anillo lo puse en el dedo de tu abuela bajo este mismo manzano, continuaba el abuelo en la carta. No es el más caro, pero cada vez que lo miraba, le recordaba nuestra elección, la elección del amor sobre el éxito material. Lágrimas inesperadas asomaron a los ojos de Jason. Recordó su última gran transacción, la adquisición de una pequeña empresa familiar por parte de una gran corporación. En ese momento, solo pensó en las comisiones, sin considerar las vidas de las personas afectadas por sus decisiones. ¿Cuántos manzanos había derribado en su carrera hacia el éxito? De regreso en la casa, volvió a mirar el cuadro. Ahora veía en él no solo un viejo paisaje, sino una historia de elección, entre la búsqueda de riqueza y la fidelidad a los valores propios. Cada detalle cobraba un nuevo significado. El sol poniente simbolizaba las oportunidades que desaparecen, el camino hacia la granja, el sendero hacia la verdadera felicidad, y el manzano, el arraigo a lo que realmente importa. Sacó su teléfono, y por primera vez en muchos años, marcó el número de su hermana sin un propósito de negocios. Emily, dijo cuando ella contestó. Creo que finalmente entendí lo que la abuela quería decirnos. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego su hermana comenzó a llorar suavemente. Extraño tanto esos tiempos en los que estábamos todos juntos, dijo ella. ¿Recuerdas las comidas de los domingos en casa de la abuela? Jason recordaba. Recordaba el olor del pastel de manzana, el tintineo de los cubiertos, las conversaciones suaves y las risas. Recordaba cómo su abuela siempre encontraba una manera de hacer cada reunión especial. Un pequeño regalo, un plato preparado especialmente, una historia del pasado. Ella no solo organizaba cenas familiares,
creaba momentos que permanecían en la memoria para siempre. «Ven», le dijo a su hermana. «Creo que deberíamos revisar juntos las cosas de la abuela. Y, tal vez, revivir la tradición de las comidas de los domingos». Emily aceptó de inmediato, como si solo estuviera esperando esa invitación. Después de colgar, Jason volvió a leer la carta de su abuelo. Las últimas líneas lo conmovieron especialmente. «La verdadera riqueza, nieto, no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en la cantidad de amor que diste y recibiste a cambio. Espero que lo entiendas antes de lo que yo lo hice». Pasaron algunas semanas desde el día en que Jason encontró la caja en el jardín. En ese tiempo, su vida cambió más que en los últimos 10 años. Seguía trabajando en el banco de inversiones, pero ahora veía los negocios de otra manera. Evaluaba cada transacción no solo desde el punto de vista de las ganancias, sino también en términos de valores humanos. Sus colegas notaron estos cambios. Algunos lo consideraban extraño, mientras que otros confesaron que siempre habían querido trabajar de esa forma. Una noche, reunió a sus socios y propuso una nueva estrategia: enfocarse en apoyar negocios familiares, ayudarlos a crecer mientras preservaban su esencia, en lugar de absorberlos en grandes corporaciones. «Entiendan», dijo, mostrando una presentación, «cada uno de estos negocios es la historia de alguien, el manzano de alguien, bajo el cual construyeron sus sueños». Para su sorpresa, la idea fue bien recibida. Decidió no vender la casa de su abuela. En lugar de eso, comenzó a restaurarla poco a poco, preservando todos los detalles importantes. Los muebles antiguos fueron restaurados pero permanecieron en su lugar. La cocina tenía nuevos electrodomésticos, pero el viejo aparador que guardaba las recetas de la abuela quedó intacto. Cada fin de semana iba allí, transformando gradualmente la casa en un lugar donde toda la familia pudiera reunirse. Emily se convirtió en una visitante frecuente. Llevaba a sus hijos, y la casa volvía a llenarse con las risas de los niños. Cocinaban juntos usando las recetas de la abuela, y Jason descubrió con asombro que el proceso de cocinar podía ser tan gratificante como cerrar un trato exitoso. Sus sobrinos escuchaban fascinados las historias sobre el cuadro, descifraban los enigmas ocultos en él, y creaban sus propias versiones. Un día, mientras revisaba cosas antiguas en el desván, Jason encontró una caja con cartas de su madre, escritas a la abuela mientras estudiaba en la universidad. En ellas, hablaba de su sueño de ser artista, del miedo a decepcionar a sus padres al elegir una profesión inestable. Finalmente, eligió la contabilidad, una carrera segura y lucrativa. Jason llamó a su madre, y por primera vez en años, tuvo una conversación real con ella sobre sus sueños. «¿Sabes?», dijo su madre después de una larga charla. «Recientemente compré pinturas y un lienzo. ¿Tal vez no sea tarde para intentarlo?». La semana siguiente, él habilitó un pequeño estudio para ella en una de las habitaciones de la casa de la abuela. Ahora, los fines de semana, la casa se llenaba no solo con el aroma de la repostería, sino también con el olor de las pinturas al óleo. El cuadro seguía colgado en su lugar en la sala, pero ahora estaba rodeado de nuevas fotografías. La historia moderna de la familia, la continuación de la que comenzó la abuela Marta. En una de ellas, Jason y sus sobrinos plantaban nuevos manzanos en el jardín. En otra, toda la familia estaba reunida alrededor de una gran mesa, en acción de gracias. En otra más, su madre estaba de pie frente a un caballete, con un pincel en la mano. En la oficina, Jason colgó una copia del cuadro. Le ayudaba a recordar lo que realmente importa. Cuando las negociaciones se volvían especialmente tensas, miraba el cuadro y recordaba las palabras de su abuelo sobre la verdadera riqueza. Esto le ayudaba a tomar decisiones de las que realmente podía sentirse orgulloso. Poco a poco, aprendió a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ahora no se perdía eventos familiares importantes, encontraba tiempo para conversaciones tranquilas con su hermana, para jugar con sus sobrinos, para simplemente sentarse en el jardín y escuchar el susurro de las hojas de los manzanos. Comprendió que el éxito no se mide por los números en los informes bancarios, sino por la profundidad de las relaciones, la cantidad de momentos felices y la capacidad de ser fiel a sus valores. Pasó un año desde el día en que Jason heredó el cuadro. Ahora, cada domingo, la casa de su abuela se llenaba de vida. Se escuchaban voces, risas, el tintineo de los platos. En el jardín florecieron los jóvenes manzanos plantados junto al viejo árbol. Su madre creaba sus primeras pinturas,
Sus sobrinos exploraban cada rincón del jardín en busca de nuevos tesoros, y Emily finalmente aprendió a hornear el pastel de manzana de su abuela, logrando que supiera exactamente cómo en su infancia. En ese día especial, Jason reunió a toda la familia en la sala de estar. Sobre la mesa había un grueso álbum con cubierta de cuero, un proyecto en el que había trabajado durante los últimos meses. «Quiero mostrarles algo», dijo al abrir la primera página. Era la historia de su familia, contada a través de fotografías, cartas y documentos que había recopilado. La historia comenzaba en aquella granja donde se conocieron sus abuelos. Continuaba a través de los años de su vida y llegaba hasta el presente. Cada página del álbum guardaba una parte de su historia compartida. El primer encuentro de sus abuelos, la boda bajo el manzano, el nacimiento de los hijos, las celebraciones familiares, las pequeñas alegrías cotidianas. En el centro del álbum estaba el cuadro, o más bien una foto de él, con una descripción detallada de todos los enigmas y símbolos que ocultaba. «Ahora esta historia vivirá para siempre», dijo Jason, entregando el álbum a sus sobrinos. Les habló a los niños sobre el pintor, que creía en el poder del arte para contar historias, sobre los abuelos que eligieron el amor por encima de la riqueza, sobre cómo un cuadro puede cambiar la vida de una persona. Los niños escuchaban con atención y luego empezaron a proponer añadir sus propias historias al álbum. Sobre su primer día de escuela, sus victorias en competiciones, sus mascotas. Por la noche, cuando todos se fueron, Jason se quedó solo en la sala. Miraba el cuadro y le parecía que le sonreía. Ahora entendía por qué su abuela se lo había dejado precisamente a él. Sabía que algún día estaría listo para ver más allá de un simple paisaje antiguo. Ella creía que sería capaz de entender lo principal. La verdadera riqueza no está en lo que se puede contar o cambiar por dinero, sino en esos hilos invisibles que conectan a las personas entre sí. Al día siguiente, Jason fue a la escuela local de arte y organizó la creación de un programa especial para niños, donde pudieran aprender no solo a pintar, sino también a ver la historia detrás de cada cuadro. Les habló sobre John Harrison y su enfoque particular hacia el arte, sobre la importancia de aprender a mirar más allá de la superficie de las cosas. El cuadro seguía guardando sus secretos, pero ahora se había convertido en algo más, un símbolo de continuidad, de conexión entre el pasado y el futuro. Cada vez que había invitados en la casa, el cuadro se convertía en el motivo para nuevas historias, nuevos descubrimientos. Jason notó que las personas, al conocer la historia del cuadro, comenzaban a ver su vida de manera diferente, reflexionaban sobre sus valores y prioridades. En su diario, que había comenzado a escribir después de encontrar las notas de su abuela, Jason anotó: «La abuela me dejó no solo un cuadro, sino una clave para entender lo que realmente importa. Me enseñó a ver la belleza en las cosas simples, a valorar los momentos más que los logros, y a recordar que las cosas más importantes en la vida no se pueden comprar con dinero. Ahora entiendo que este es el verdadero legado, no lo que se puede guardar en un banco, sino lo que permanece en el corazón para siempre». Y cada vez que miraba el cuadro, veía algo nuevo en él, como si creciera y cambiara junto con él, revelando nuevas facetas de esa simple verdad que su abuela intentó transmitir. El verdadero valor de la vida no se mide por el dinero, sino por el amor que damos y recibimos a cambio. Amigos, gracias por haber visto esta emotiva historia sobre cómo un viejo cuadro cambió la vida de un exitoso empresario, recordándole cuáles son los verdaderos valores. A veces, las lecciones más importantes llegan de manera inesperada, y en ocasiones es necesario perder algo valioso para comprender el verdadero valor de las cosas simples. Las cenas familiares, las conversaciones sinceras, el tiempo compartido con los seres queridos. Si esta historia les ha gustado, suscríbanse al canal. Aún les esperan muchos relatos sorprendentes sobre el amor, el perdón y el autodescubrimiento. No olviden dar like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Su apoyo nos ayuda a crear nuevas historias que tocan corazones y nos hacen reflexionar sobre lo importante. Hasta el próximo video.